Volibásquet TV llega a ustedes gracias a Laboratorio Clínico Edmari 1 y 2. Los invita a que separen la fecha del jueves 11 de septiembre del 2025 para que celebremos todos juntos nuestro primer aniversario del Laboratorio Clínico Edmari 2 en Comerío. Habrá clínicas de salud, charlas educativas y muchas sorpresas más. ¡Te esperamos! Dream Chaser Academy, una academia para que tu hijo refuerce la destreza del baloncesto con su skill trainer Raúl Sosa. Comunícate al teléfono 787-649-9447. Dream Chaser Academy. No pases calor este verano. Comunícate con los que saben de aires acondicionados. Vega Refrigeration AC, venta y servicios de consolas de aire residencial y comercial. Teléfono 787-415-8804. Vega Refrigeration AC. Aibar Rosado Basketball Academy, Arba. Para que tu hijo o hija luzca como todo un profesional dentro de la cancha. En La Yompa tenemos lo que necesitas. Variedad en medias deportivas en tamaño para niños desde los 4 años en adelante y también para adultos de diferentes estilos y colores para que los combines con tus uniformes, sleeves, gorras y camisas de compresión en tamaños para niños desde los 4 años en adelante y también para adultos con manga y sin manga. Nos consigue por Instagram como layompa_PR y pronto en nuestra página web de La Yompa. Pendiente a la página de Instagram para más información. Eleva tu juego y luce con flow en cada partido. Y suelta la yompa. Buenas tardes, fanáticos del baloncesto y de Volibásquet TV. Para mí es un placer tener en la tarde de hoy al licenciado Héctor Elcano Marrero, fundador de la LIBAN, Liga Infantil de Baloncesto en Naranjito, y leyenda como dirigente de baloncesto. Buenas tardes, Héctor, y gracias por aceptar mi invitación en la tarde de hoy. Buenas tardes. Vamos a empezar por conocer al licenciado Héctor Elcano Marrero. Cano, ¿cuándo y dónde nace Héctor Elcano Marrero? 1958 en el Presbiteriano en Santurce. ¿Eres uno de cuántos hijos, Cano? 5. De 5 hijos. Siempre me había preguntado, porque aquí en Naranjito te tienen un sobrenombre, un apodo. ¿De dónde viene el apodo de Barquilla? De la escuela intermedia, Charlie. De la escuela intermedia. Un amigo mío. Ok, ¿y por qué? Porque comía mucha barquilla. Comía mucha barquilla, de ahí surgió el que te pegaran el nombre. Ok, ¿cómo fue esa infancia de Héctor Elcano Marrero? Extraordinaria. Okay. Con mis abuelos y con los amigos de la infancia, porque es distinta la infancia antes ahora. Antes ahora. En el barrio se reunían todos los chamacos y uno gozaba y hacíamos de todo, jugábamos todas las tardes. Sí, había más compenetración entre los muchachos, no igual, sí. No igual que ahora. Sí, no, eso era jugar. Ajá, sí, sí. ¿Dónde estudiaste a nivel elemental, intermedio y escuela superior? Elemental en la escuela Loma Valle de Naranjito, que ahora está cerrada. Y la intermedia y superior en la Academia Santa Teresita de Naranjito, que también está cerrada. Que también hoy en día está cerrada. ¿En cuál universidad estudiaste? En al bachillerato en la UPR. Ajá. Empecé en Calle, terminé en Río Piedra y leyes en la Interamericana. Ok, en la Interamericana fue que te preparaste para estudiar leyes. Sí. Okay.
¿Y en la Universidad de Puerto Rico qué estudiaste o estabas estudiando? Economía. Economía. Okay. ¿Llegaste a jugar el deporte del baloncesto? Bueno, lo jugábamos como muchachos, Sí. pero no organizados. No organizado. Jugábamos, hacíamos las ligas entre nosotros. En aquellos tiempos se hacía, en Naranjito sí se hacía un torneito de Bajío. Ajá. En aquella época. Nosotros organizábamos, yo jugaba y dirigía el mismo equipo. Ok. Y siempre éramos los más jóvenes, pero casi siempre estábamos en el top. En el top. Era jugador más dirigente de tu Sí. equipo. Ok. Fuiste un visionario creando una liga de baloncesto infantil en Naranjito, la cual llamaste Libán. ¿Qué te motivó a hacer una liga de baloncesto en Naranjito para aquellos años? Bueno, pues una vez yo cumplo 18, 19 años que ya no puedo jugar Baloncesto. juvenil, ni la federación, ni nada de eso. Ajá. Decidimos hacer un equipo para jugar en la federación. Ok. Ok, una vez pasó ese equipo a la próxima edad, tú tenías que volverle a reclutar y de dónde tú vas a reclutar jugadores. Ajá. Pues decidimos hacer una liga desde chiquitos, Desde pequeño. desde pequeños. Fuimos a la federación en aquella época y Futura no habían tantas categorías como ahora, era Futura y Mini. Esas dos categorías solamente. 8 y 9, que cuando se jugaba en el año natural eran 9 y 10 y 11 y 12. No. Y eran 10 y 11. Tú hacías el torneo local primero y después jugaba en la federación. Ok. Pues se empezó jugando en las bajeadas Sí. en esa época. Nosotros podíamos llegar allí, y lo digo así, era una época distinta. Cuando veníamos a jugar los muchachos, como siempre en los sitios hay droga, hay diferentes Situación. situaciones, y yo llegaba y le decía a los que tiraban, se tienen que ir de aquí, porque vienen a jugar los nenes y se iban. Se iba. A ti siempre te han tenido un gran respeto Sí. aquí en el pueblo. Sí. Sí. La idea de crear la Liga de Baloncesto de Naranjito, ¿fue una idea suya? Sí. Sí. Y de ahí, pues, claro, después cuando una vez yo la ideo, pues reclutó al principio, estaba Papiro, que nos ayudaba muchísimo. Después vino Mari, Papo y Papiro, Mercedes nos ayudó. O sea, es que hace tanto tiempo que hay alguna gente que se me va a olvidar. Ajá. Después, después de salir, decidimos jugar en la escuela superior. Sí. Y ahí llega Mario Morales, que Mario va por Morales. varios años. Fermín fue el presidente, Pedrito Santiago, después viene Jun Ortega, Ajá. y así, esa fue la primera etapa. Nosotros en esa época las canchas de bajo techo no tenían canasto. No tenían canasto. Nosotros le pusimos canasto Ok. Eso era en la Angelito. en la Angelito, Solamente era voleibol. y nosotros sí pusimos canasto. Ok. Que la Libán fue el que puso canasto y Ahí, empezaron a jugar. en un fin de semana le pedimos autorización al alcalde, hicimos los fotos, Ok. cerramos la cancha y pusimos canasto y empezamos a jugar ahí. Y ahí fue donde más creció la liga. Ahí fue donde más creció la Libán. Sí. Ok. Eso fue más o menos ya porque empezó en el 78, estamos hablando como en el 82, 83 más o menos que hicimos esos canastos. Esos ahí, canastos en la Angelito. en la Angelito. Ok. ¿Cómo fueron esos primeros años de la Libán? Pues era un torneo de Más bien local. local, no, eso era local. Local. Para los nenes. Siempre la filosofía fue y los nenes. Los nenes del Del pueblo. pueblo y de los barrios. Y llegaban, se jugaba en verano, Sí. se jugaba en verano, y entonces una vez acabábamos más o menos como en septiembre o en agosto-septiembre, y ahí empezábamos a jugar torneos invitacionales, porque en esa época se jugaban torneos invitacionales hacíamos las selecciones y empezábamos a jugar
en diferentes sitios, torneos invitacionales. El último de los torneos invitacionales se hacía aquí. Aquí en Naranjito. Aquí. ¿Sabes? Para las ligas, porque nosotros al principio, cuando empezamos, cogíamos pelas. Ajá. En los primeros 2 años, pero sí. Después nosotros nos estabilizamos y éramos de los mejores equipos. Eran de los top. De los top. Y como siempre teníamos buenos equipos, hicimos buenas relaciones, o sea, aquí con todas las ligas, aquí venía Ingeniero, venía Tojimar en aquella época, que era la mejor liga. Era una de las más duras. Bucapla. Sí. Vino después, no. Antes de Bucapla era era una urbanización, pero ahora no más, porque fue muchos años atrás. De ahí hace Bucapla. Ok. Se muera de Bucapla. Está también Caguas, Livac, Caguas Prevac. Caguas Prevac. Fray Comal. El ingeniero Fray Comal. Pues los mejores 8 o 10 equipos, el último que se hacía en noviembre, venían a jugar aquí previo a empezar en enero a jugar la federación. Y se jugaba el último torneo aquí. Y venían más que o sea, teníamos que limitar la entrada porque lo que teníamos eran dos canchas para jugar. Ajá. Pues entonces limitábamos a cierta cantidad de equipos. Y la diferencia de aquella época con lo que hay ahora es que tú compartías sí. con toda esa gente y te hacías amigos. Ajá. Te hacías amigos. Y los nenes se conocían y se hacían amigos. Y se hacían amigos. Estábamos a poner, ellos venían, se jugaban 2 veces, el torneo se jugaba así aquí. Un juego el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. Sábado y domingo todos estaban ahí con comida. Se daban la cerveza, porque los papás. Ajá. Los muchachos compartían, cogían, jugaban. Sí. Era un ambiente distinto. Ajá. Al de ahora. Al de ahora. Y así cuando nosotros íbamos a Prevac, cuando íbamos a Tojimar a los diferentes sitios. Sí, que luego del juego todo el mundo armonizaba y se creaba una fiesta. Y mientras te esperaba, estaban compartiendo entre ellos. Entre ellos. Nosotros estábamos jugando. Y entonces la otra diferencia que había, que yo se lo he dicho a las ligas ahora, era que Naranjito iba con todos sus equipos glaciales. Ajá. O a Corozal, y así era. Pues ahora no, ahora tú tienes el equipo de Bancoy 9 años, o tú que estás en Bancoy, aquí sí. El otro allá, el otro allá. Ajá. Y eso no crea... Sí, que están divididos, no crea una armonía. Una armonía y la unión. Y la unión entre los jugadores. Era distinto el juego. No se jugaban tantos torneos, pero salían mejores jugadores que los que ahora. Sí. Pero mucho mejores. Hacíamos intercambios a veces cuando nos conocíamos, vamos a suponer, de los intercambios ahí es que yo conozco a Cheo Vázquez. Cheo Vázquez de Puerto Rico Liderar. Cheo tenía por ser portugués. Ok. Vinieron a jugar acá, y después nosotros fuimos allá. Ok. Cuando venían nosotros teníamos comida, todo. Cuando fuimos allá igual. Igual. Ajá. Y ahí, pues grandes amigos. Un compartir. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve con más de esta interesante entrevista con Héctor El Cano Marrero. No se retiren. Laboratorio Clínico Edmarí 1 y 2, con teléfono 787-869-9500 en Naranjito y el 787-875-9500 en Comerío. Laboratorio Clínico Edmarí. Aybar Rosado Basketball Academy, Arba, con teléfono 787-359-5052. Aybar Rosado Basketball Academy, Arba. Dream Chaser Academy, con teléfono 787-649-9447. Dream Chaser Academy. Vega Refrigeration AC, con teléfono 787-415-8804. Vega Refrigeration AC.
La Yompa. Consíguenos en Instagram bajo La Yompa_PR. Aquí regresamos nuevamente con la entrevista a Héctor El Cano Majero. Cano, me estaba mencionando sobre Cheo Vázquez. Ajá. ¿Qué nos tienes que decir o qué nos iba a decir sobre mira, Cheo? No, nosotros hicimos una gran amistad, entonces en esa época se jugaba, él tenía Ponce Portugués, también hizo Ponce Ponce, luego que reunió a todos los equipos, y nosotros jugábamos, en esa época se jugaba o Bidi, la liga infantil, Bidi, que era hasta 12 años, la liga infantil, en Morfray. Eso era las ligas americanas, ¿verdad? Era lo que había, no había nada, y se jugaba, una vez llegaba mayo, no había más baloncesto, más que los torneos locales y los intercambios. Ok. En una ocasión, en la liga infantil, se iba a suspender el torneo porque no había el dinero suficiente. Y Pepo Pereira, que era el director, nos los comunicó. Dijo, mira, el torneo cuesta una cantidad y no lo tenemos completo. Nosotros le dijimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Le sacamos el costo completo de arbitraje y todo. ¿Cuánto salía el torneo? Todo, para saber torneo, cuánto era el costo. Todo. Y entonces la federación aportaba una parte. El equipo que tuviera el carnaval completaba la cantidad para los árbitros y la otra parte. Ok. Que era, si venía aquí Corozal a jugar a Naranjito, pues si el día costaba 400 pesos y la federación ponía 250, la liga tenía que poner 150. Okay. Y así hacíamos en toda la isla. En todos los torneos que fueran. No, en toda la isla sí. Se estaba jugando. De esa manera. Yo sabía, porque se jugaba de una forma distinta. Yo visitaba. Ya había prefutura, futura y mini. Ya había más categorías. Sí, habían 3. Después se jugaban 3 juegos. Okay. Pues entonces, yo a las 6 de la tarde, los sábados, yo sabía todo lo que había pasado en Puerto Rico. Wow. Me llamaban. Entonces, cada cual era el que estaba encargado, tenía que sacar cuántos árbitros vinieron, mesa, todo, los scores que lo mandaban. Y así hacíamos. Yo se lo pasaba a Jaime, y el sábado y domingo me enviaban toda la información. Yo se la pasaba a Jaime, que era de Jardines de Capaja, que era una buena liga en esa época. Ok. Y Jaime sacaba la contabilidad, porque ya sabía, ya todo el mundo había aportado el dinero. Aportado el dinero. Y entonces los lunes íbamos, buscábamos la parte de la federación, nosotros teníamos la parte de nosotros, y los lunes por la noche íbamos y le pagábamos a los árbitros. A los árbitros. Se le pagaba al instante, casi. Al instante. Todos ellos pagaban el fin de semana y el lunes cobraban. Ya el lunes cobraban. Ok. Pues así hicimos. Yo me imagino que todos los árbitros eran locos por arbitrar esos torneos, porque cobraban al momento casi. Fue la única vez que se le pagó al día. De esa manera. De esa manera. Y entonces, al final, sobre un dinero, hicimos una actividad en Ponce que Chola fue el que la auspició. ¿Lo organizó? Sí, Cheo. Ok. De ahí, él decide empezar, consigue lo que es Little Lad, una franquicia, y comienza a hacer Little Lad. A hacer Little Lad. Sí. ¿De eso ya van como cuántos años de eso? Debe haber sido el año exacto. O sea, debe ser entre el 87 y 88 más o menos. O sea que Little Lad ya lleva unos cuantos años de establecido. Sí, debe ser como mucho, no más del 90. Puede ser entre el 88 y 90, hay que preguntarle exactamente porque no me acuerdo la fecha exacta. Okay. Pero ahí jugaron Barea, ok. Muchachito, jugó Filiberto, todas esas cosas. Filiberto Rivera, Carlos, Arroyo. Ajá. O sea, todos esos chamaquitos yo los vi a 10 y 11 años ahí. Sí, que jugaron en esos torneos de Little Lad. Ahí yo los conocía a todos, Bobillo Hatton, todo. Ajá. Toda esa gente. Toñito Colón, me imagino que también. Toñito jugó en el 88.
Mira, para que tú veas la diferencia entre el baloncesto de aquella época y esta. Ajá. 85, 86, 87, más o menos, 88. Ya nosotros teníamos buenos equipos juvenil, novicio y todo eso. Sí. Pero Ponce tenía un programa de categorías menores Que era otra cosa. bien bueno. Bien bueno. Estaba Charlie, la náusea, La náusea. Toño, Ok. Nito Colón, Johnny Caraballo, Wilhelm Cali, Wow. Julián Rodríguez, Fabián, Sin número de jugadores. Un montón. Ajá. Eran tan buenos ese programa que Wilhelmo y Johnny Caraballo no pudieron firmar en Ponce y tuvieron que firmar en otro lado. No, ok. De la calidad de buenos jugadores que tenían. De tantos jugadores que había, ya no había cupo. En el 88 ellos fueron campeones de Puerto Rico invicto, Ok. Ponce. En el 90 o 91, no me acuerdo exacto del año, Miguelito, Ponce entra a los cuartos cualifica, y Agustín recluta a Miguelito para dirigir las finales. Salió despidió a Caco Cáncer y traía a Miguelito. A Miguelito Mercado. A Miguelito Mercado. Y Miguelito hizo lo siguiente. El point guard mío regular es Toñito. Olvídate que estaba el Toñito. Ajá. Y puso a jugar a Charlie, puso los tipos. Llegaron subcampeones. Ok. Y el próximo año campeón. Campeones. Wow. El primer año fue subcampeón y al siguiente subcampeón y el siguiente fue campeón. Poniendo a jugar los tipos que desarrolló el programa. Que el programa. No, ok. Wow. Sí, sí que. Eso tú no lo ves ahora. Eso no. Que tuvo esa visión y lo identificó a esos jugadores. No, es que Miguelito conocía a todos los jugadores de Puerto Rico en las categorías menores. Todos los jugadores él los conocía. Él los conocía. Y lo que daban y todo eso, por eso él sacaba provecho. Ajá. Sabía lo que hacían, tenía un ojo brutal. Tenía un ojo para eso brutal. Sí. Sí. Cano, nos indicaste que comenzaron con dos equipos en la Libán y que era Futura y Mini, fue lo que me dijiste, ¿verdad? ¿Quiénes fueron tus colaboradores en la liga en esos primeros años de la Libán? Porque, como te dije ahorita, estuvo Papiro, era mano derecha de Esa uno. fue tu mano derecha. Y nos ayudaba otra gente más, pero él era al principio, después vino Mario Morales. Ok. Después, claro, Pipo estuvo, después vino Pedrito, o sea, después nos organizamos más grandes, al principio éramos pequeños, según fuimos creciendo vino Mario, vino Pedrito, estaba Fermín, estaba Pedrito Santiago y Pedrito Rivera, Okay. estaba Jorge, se fue el apellido ahora, Jorge Rivera. Jorge Rivera. El papá de Holly y de Sabi. Y teníamos un grupo bien bueno, nosotros nos reuníamos. Sí. Que tenían una buena directiva. Bien buena. Bien buena. Medardo se encargaba de todos los viernes. Él iba y entregaba plátano. Ajá. Y cuando venía, recogía los refrescos en la Sevenop y el pan y Holsum y todo eso, para que se iba a vender en el fin de semana en la cantina para nosotros. Sacar fondo, porque fíjate la diferencia en esa época. Las selecciones, los jugadores prácticamente no pagaban nada. Ajá. Las pagaba Iván. Del torneo local. Todo el dinero que se sacaba en la cantina eran para las inscripciones. Para cubrir las inscripciones de las selecciones. De las selecciones. Wow. En esa época. Ok. Sí. Que eso no se ve hoy en día. No, ya. Ahora es un negocio. Ahora esto es un negocio. Es distinto. Sí. Te indiqué que impactaste a muchos niños en el área de Naranjito y de otros pueblos. ¿Qué nos pasó por las manos de este maestro del baloncesto cuando jugaban de joven? Me acuerdo que cuando nos dirigías, que nos decía que de aquí, que del núcleo del equipo que se tenía, a lo mejor no eran muchos los que iban a llegar a jugar baloncesto a nivel profesional, pero sí, con el baloncesto iban a salir grandes ciudadanos, profesionales,
y que todo era posible con su conducta y disciplina hacia el deporte y todo lo que hicieron. ¿Te acuerdas de esas palabras que nos decía? No, eso yo siempre he estado claro, por eso es que yo le digo a la gente que lo más importante del juego, especialmente a los padres que a veces no lo quieren entender, no es que el nene salga profesional, porque el filtro es bien, de tantos jugadores solamente llegan los que tienen habilidades extraordinarias o los que practican tanto y tanto y tanto que las desarrollan. Exacto. Pero el deporte tiene que ser un medio para ser amigo, ser feliz, adquirir disciplina, sí, y que se hagan buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos. Y lo que nosotros, ¿sabes? Yo te puedo decir, de todos esos muchachos del Iván que jugaron, casi todos sí, son buenos ciudadanos. Son buenos ciudadanos. Algunos que otros se despilló, como siempre le pasa en todos sitios. Exacto. Pero a pesar de eso, no eran mantenían el respeto hacia nosotros y hacia la liga. Sí. Y aunque estuvieran desviados, uno le decía, mira, no, está fallando en esto y esto, bajaban la cabeza. Sí. Sí. Y a ti siempre te han tenido un gran respeto, los jóvenes de aquí del pueblo. Sí. Sí. Y siempre nos inculcaste eso, lo que primero era disciplina. Es disciplina y ser responsable. Y responsable. Y una de las cosas que yo critico ahora de los países es que excusan a los hijos por cualquier bobería. Entonces, ¿sabes? Si tú le enseñas a decir mentir, vamos a suponer, hay una práctica, se inventan cualquier cosa para que él no vaya. Y el muchacho y el papá lo respalda. Sí. Si tú le enseñas eso, eso mismo va a ser el trabajo a la larga. A la larga. Mientras que en esa época los muchachos no faltaban. Sí. O sea, no faltaban. No faltaban a práctica. Yo tengo a Kego y Terejorón. No tenían cajo. Sí. No tenían cajo. Ajá. 4 jugadores, 4 nenes jugando. Sí. 4. Nunca faltaban a las prácticas y nunca faltaban a los juegos. Sin cajo. Sin carro, sin carro. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Javi hace unos meses atrás y eso que acabas de decir me lo mencionó, que su papá sin tener carro, los 4 jugando en diferentes deportes, en diferentes sitios, ellos nunca faltaban a una práctica. Nunca. Que siempre tenían ese compromiso y esa disciplina de ir a esa práctica y ese compromiso. Eso es la diferencia. ¿Nos puede mencionar algunos jugadores que usted haya dirigido de Naranjito que hayan jugado a nivel profesional? Bueno, de aquí salió Jorge Rivera, hubo Jafi La Santa, Papolito. Papolito era bueno en voleibol, el mejor, sí, en su época, y jugaba baloncesto. Jugaba baloncesto también. Superior también. Superior. Papolito era atleta de verdad. Natural. En un momento dado llegó a jugar los 2 deportes al mismo tiempo, ¿verdad? Una temporada voleibol y otra en baloncesto. Y no siguió jugando béisbol porque eran catcher de primera. Eso me habían dicho, que también era un buen catcher. Era un catcher. Sí. Era bueno en todo. Es aquí en su liga. Déjame aquí más superior que nosotros. De aquí salieron Jorge, Jafi, Papolito. Que todos esos equipos, los 3 salieron del equipo del 91 para superior. Giovanni Cotto llegó a jugar también. Giovanni Cotto profesional. Giovanni Cotto que jugó superior. Sí, ¿verdad? Giovanni Cotto se me quedó. Sí, Giovanni. ¿Es aquí con su liga que usted dirige un equipo de baloncesto por primera vez o ya había dirigido anteriormente? No, aquí nosotros empezamos todo, o sea, en los torneos de pueblo primero y después empezó a organizar los equipos de aquí. Ok, que su primera experiencia dirigiendo fue en la Libán aquí mismo con los chamaquitos de aquí. Sin existir Libán. Sin existir Libán. Y después Libán. Ok. ¿Cuál fue tu primer equipo que dirigiste y cómo fue esa experiencia? Pues porque nosotros yo jugaba y dirigía a la vez. Lo disfrutábamos igual que ahora, cuando hicimos la liga infantil, que éramos nuevos, Canóvanas e Ingenieros sí, eran los top en esa época. No, ok. Ellos siempre tenían buenos equipos en las diferentes categorías. Y nosotros el primer año que fuimos, lo que nos dieron fue una pela de más de 50 puntos. Wow. Pero en 3 años ya nosotros estábamos en empate con ellos. Ajá. Que ya se habían nivelado. Ya en 3 años le jugamos de tú a tú con ellos. No, y después nos los ganaban. Ajá.
Sí, sí, así de bueno fue la Liban en Vamos a poner en el Mall Fry, que era una liga ideal para Naranjito porque no éramos muy altos. Ajá. Nosotros tuvimos, yo estuve 5 años dirigiendo, todas las veces cualificamos y o ganábamos o siempre estábamos primero o segundo. Entre campeones y subcampeones. O en la vez que llegamos quinto, si hubiéramos ganado por la mañana éramos campeones. Okay. Un juego nos quitó él. Le quitó el ir a esa final. No, el ser campeón. El ser jugaban campeón. 15 juegos. Okay. En 3 fines de semana. Okay. Jugabas 15 juegos y era por récord. Okay. Y ibas a goal average. Y el goal average nos quitó de llegar campeón a llegar al quinto. Wow, por un juego. Sí. Wow. Pero cualificamos. Cuando Liban salía a jugar a otros pueblos, en los diferentes torneos donde participaban, los otros equipos tenían que prepararse, y más si usted estaba al frente del equipo. Se ganó el respeto de las demás ligas y dirigentes. ¿Qué nos tiene que decir sobre esto? Pues, como cuando tú haces un programa de baloncesto y mantienes consistencia, pues no vas a tener problemas en desarrollar una buena liga y los equipos empiezan a ganar. A ganar. Sí. Sí. En los años de gloria de la Liban alcanzaron varios campeonatos, subcampeonatos en los diferentes torneos y categorías donde participaban. ¿Te acuerdas de algunos de esos campeonatos y subcampeonatos que obtuvieron? Yo en Liban, te puedo decir, en la primera etapa se ganó el Small Fry no me acuerdo, fue en 87, 88. El equipo es juvenil del 90, 91. Los años exactos, porque son tantos años, sí. Que puede ser 90 o 91, que estaba Jorge, Apolito, Aibal, todo un grupo completo al desarrollado aquí. Y que todos eran jugadores de Naranjito, del mismo pueblo. El único que vino de afuera, pero había ya jugado con nosotros, fue Jafi La Santa. La Santa. Y Mandy Cancel, que era sustituto, pero Jafi, que era un buen jugador. No, okay. ¿De dónde era Jafi La Santa? De Barranquita. De Barranquita. Sí. Y Mandy era de Toalta, ¿no? De Toalta. De Toalta. Pero Mandy ya había jugado aquí con nosotros en Molfrey, ya había ganado el campeonato cuando fuimos campeones, jugó con nosotros. Ok. Uno de los campeonatos de Molfrey. Sí, que él era parte de ese equipo, fue parte de ese equipo. Y pues, ¿sabes qué era? Y entonces la segunda etapa, pues ya hay muchas ligas y ganamos campeonatos en diferentes ligas. Vamos a poner con el equipo donde está Jared y eso, pues ganamos en Privo, en varias ligas. Uno tendría que pasarlas. Sí, sí. Pero ganamos mucho. Y uno no se acuerda de todos los campeonatos. De todos esos campeonatos que hubo. De tantos uno no se acuerda. Sí. Y algunos unos que. Ya hay unos más especiales que otros que uno todavía se acuerda. Pero ganamos mucho. Y especialmente, íbamos a poner, fuimos a la Copa. Ahora se juega en los torneos esos que hacen en el centro de convenciones por año natural. Ajá. Cuando nosotros fuimos, se jugaba por año, como la Liga Americana después de septiembre. Ok. Sí, que habían unos cortes de fecha. Pues el equipo de nosotros, había un montón que cumplían después de septiembre. Adrián Ocasio, Jared, pues lo que hicimos fue un abuso. Sí. Y después que no vieron ganar 2 cogidos, cambiaron las reglas. Cambiaron las reglas y ponerlo en año natural. Ok. Antes los dirigentes no tenían las plataformas y redes sociales que hoy en día se tienen para poder encontrar talleres y tácticas de juego por internet. ¿De cuáles talleres usted participaba para estar al día con todo lo que era el baloncesto y cómo se preparaba? Uno mandaba siempre en literatura, ¿no? Sí. Eso siempre lo ha habido. Okay. No habían los videos, pero sí se mandaba a buscar Estados Unidos y yo tengo mi biblioteca hecha. Okay. De esos talleres. De todos esos libros. Se mandaba a buscar. En adición, cuando llegaba octubre, sí. Tratábamos de contactar una universidad y íbamos a ver las prácticas. Iban a ver las prácticas. La primera semana de prácticas, que es donde los tipos enseñan a los jugadores. Okay. Ahí estuvimos en Duke, North Carolina, UMass, en Atlanta con Lenny Wilkins,
en Georgia Tech, vía Connecticut. ¿Quién más? También estuvimos en unos talleres que nosotros íbamos en verano. A veces fui a Villanova, que el mejor campamento de muchachos en esa época lo hacía Holly Maximino en Villanova. Jay Wright era asistente de Maximino en esa época. Okay. Y entonces por el día nosotros trabajamos con los muchachos y por las noches Maximino daba a los coaches le daba clínica y traía coaches a dar clínica. Okay. Allí estuvo un año. Cuando Detroit Pistons ganó con John Davis, estuvo John Davis. Okay. Estuvo Steve Fisher, que había ganado con Michigan en CAA el mismo año. ¿En ese taller? En ese taller. Un día distinto, cada uno un día distinto. Okay. BJ Carlesimo, el único que no estuvo de los primeros, él fue Pat Riley, que había sido subcampeón. Okay. O sea, esa clínica uno las cogía. ¿Y usted estaba entre esos? Estábamos todos los que trabajamos con los muchachos allí, por el día, porque trabajábamos, pues por la noche veíamos esos tipos hablar. Wow, eso es una experiencia brutal, me imagino, ¿verdad? Sí. Y compartían pizza para los coaches, era compartir la picadera, refresco y cerveza para el que quisiera, y el taller. Okay. Y oír a Holly Maximino era otra cosa. Era un tremendo coach. Sí. Igual que Jay Wright, uno de los mejores. Sí, sí. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve con más de esta interesante entrevista con Héctor Elcano Marrero por aquí por Volley Basket TV. No se retiren. Laboratorio Clínico Edmari 1 y 2 los invita a que separen la fecha del jueves 11 de septiembre del 2025 para que celebremos todos juntos nuestro primer aniversario del Laboratorio Clínico Edmari 2 en Comerío. Habrá clínicas de salud, charlas educativas y muchas sorpresas más. ¡Te esperamos! Dream Chaser Academy, una academia para que tu hijo refuerce la destreza del baloncesto con su skill trainer Raúl Sosa. Comunícate al teléfono 787-649-9447. Dream Chaser Academy. No pases calor este verano. Comunícate con los que saben de aires acondicionados. Vega Refrigeration AC, venta y servicios de consolas de aire residencial y comercial. Teléfono 787-415-8804. Vega Refrigeration AC. Aibar Rosado Basketball Academy, Arba. Para que tu hijo o hija luzca como todo un profesional dentro de la cancha. En la Yompa tenemos lo que necesitas. Variedad en medias deportivas en tamaño para niños desde los 4 años en adelante y también para adultos de diferentes estilos y colores para que los combines con tus uniformes, sleeves, gorras y camisas de compresión en tamaños para niños desde los 4 años en adelante y también para adultos con manga y sin manga. Nos consigue por Instagram como layompa_PR y pronto en nuestra página web de La Yompa. Pendiente a la página de Instagram para más información. Eleva tu juego y luce con flow en cada partido. Y suelta la yompa.
Regresamos aquí con la entrevista de Héctor El Cano Marrero. Cano, te quiero preguntar, aparte de los niños que impactaste aquí en Naranjito con la Libán, ¿participaste en alguna otra liga aquí en Puerto Rico? Bueno, estuve más o menos para el 87, 88, yo me mudo a vivir con mi tía a San Juan. A San Juan. Y ahí Carlos Morales, que era el director técnico de Tojimar, sí, pues lo recluta a Canóvanas para dirigir baloncesto superior. Ok. Y entonces los de Tojimar me hicieron un acercamiento y me fui a trabajar allá. Estuve del 88 como hasta el 92 en Tojimar. Estuvo más o menos como de 4 a 5 años allá en Tojimar. Sí, tuve la suerte que dirigí muy buenos equipos, gané varias veces BID y diferentes ligas. De ahí entró por primera vez a Cuamo como asistente de Georgie Rosario y había ido con él a Aguada en la puertorriqueña. Y entonces de ahí en el 92, 91, 92, tendría que sacar el año, pues 92. Pues Georgie Rosario lo contrata a Bayamón. Okay. Entonces también yo vengo a Bayamón como segundo asistente. Y Villecedeño convence a Cuco de que yo le coja el programa de categorías menores desde Bancoy. Okay. Entonces estuve con Bancoy como del 92 como hasta el 97 más o menos. Sí. Y entonces y lo que hicimos fue, estaba la Silvia Cedeño y la cancha de la escuela. De la escuela. Y con esas dos canchas nosotros cogíamos 500 muchachos habían ahí. Wow. Y hacíamos las categorías de esta manera. A y AA, todos los que sabían jugar jugaban en 4 equipos aparte, siendo de la misma edad. Ajá. Y los nuevos en otra. Y nosotros montamos que nosotros ganamos LAC y BIDI y todas las categorías pequeñas, y según fuimos subiendo, bueno, arrasaban. Porque el programa, todos esos nenes llegaban allí, sí, y eran un equipo de primera. Sí, que se jugaba un baloncesto bien estructurado. Sí, y todo el mundo venía a Bancoy, y Bancoy era, bueno, se hizo una dinastía, por eso sí, hizo en esa época. Que Tojimar te abrió varias, te abrió varias puertas. Fuiste a Tojimar no tanto, me abrió una puerta, sí, me abrió una puerta, pero Bancoy me abre, Bayamón me abre, y ahí estoy 5 años en Bayamón, donde cuando Flor llega, se propuso en 3 años ser campeón, y llegamos a ser campeones en 95 y 96, sí, en el baloncesto superior. Con los vaqueros. Con los vaqueros. Con los vaqueros. Sí. Además de Flor Meléndez, ¿con qué otro dirigente ha trabajado a nivel profesional? Con Georgie Rosario, con Pepo Martínez, más o menos a nivel superior, la escuela fue Flor Meléndez. Y yo digo que es el mejor. Sí, sí. ¿Por qué digo que es el mejor? Es estructurado. Flor es estructurado y hace que los equipos, vamos a suponer, sean 5 puntos mejores de lo que son. De lo que son. Y tú dices, pero 5 puntos mejores. Eso hace que tú seas un canal. Ajá. Pero un equipo, Flor con un equipo que ganó, que con otro ganaría 10 juegos, con él va a ganar 15 o 16. 15. Y si es un equipo que va a ganar 15 juegos, con él va a ganar 20 o 22. Sí. Porque tú ganas y pierdes. Que le cambia la estructura del juego. Hace que los jugadores sean mejor. Se acoplen más. Mejor a los jugadores de tal manera que suben su nivel. Ajá. Y por eso es que los equipos del son. O sea, tú buscas a Flor, no solo internacionalmente, cuando él dirige a la puertorriqueña y superior, tú buscas los equipos cuando él llega, antes de llegar, ajá, cuando él llega, y tú vas a ver el cambio. El cambio, el antes y el después. Y el después. Sí. Y pues, y una de las cosas que uno aprende con Flor, vamos a suponer, en esa época, y sigue siendo todavía igual, más o menos.
todo el mundo tiraba a los jugadores, a los jugadores con la bola para la línea. Y ahí los trapeaban, eso era lo que hacía todo el mundo. Ajá. Flor tiene otra filosofía. Él hacía algo diferente. No, distinto. Él te tira al medio, pero para arriba. O sea, él nunca te va a dar línea recta. Pero como él entrena también a sus jugadores, Sí. defensivamente, los jugadores los equipos son sólidos. Pero lo más increíble es que lo que hacen los equipos, él hacía en los equipos, todo el mundo cree que él practica que el 90% de defensa, no, él practicaba mucho la ofensiva. La ofensiva. Porque él decía que si tú ejecutas bien ofensivamente y los equipos no toman tiros malos, tú no vas a coger guiras atrás y por lo tanto siempre vas a jugar a los otros equipos, jugar media cancha, y como tú juegas bien media cancha defensivamente, vas a ser un equipo defensivamente de primera. Yo pensaba que él enfatizaba más la defensa que la ofensiva. No, él enfatiza las dos cosas. Dos cosas. Pero en la ofensiva le enseñaba a jugar, había que saber jugar estructuradamente bien. Hacía un montón de jugadas. Sí, él tenía el sistema, pero estructuradamente bien. Sí. Tú sabes, tú tienes tus goles son estos, tú haces esto bien y sabes que este es las cortinas que yo quiero para que tire, sacaba ventaja a los jugadores ofensivamente, bien estructurado y con sus jugadas, o sea, y con sus ajustes, o sea, te lo digo. Por eso es que llegó tan lejos como dirigente, ¿verdad? Yo te diría que en Latinoamérica son contados los que pueden estar a ese tope. Ajá. Y él es uno de ellos. Al tope de Flor. De Flor. Flor está entre los mejores. Entre los mejores. De lo mejor. Sí. Julio también. Ajá. Sí. ¿Usted llegó a trabajar con Julio Toro, no? Pero era el que lo escauteaba. No, y Julio tiene otra filosofía distinta. Ajá. Deja jugar más suelto a los jugadores, pero lo enseña a jugar bien y a sacar provecho de las cosas. Y Julio abre puertas y cierra puertas. Y entonces es más difícil escautearlo, porque no es un patrón definido. No, ok. Sí, que es más difícil. Sí. ¿Llegaste a ser dirigente en propiedad de algún equipo de baloncesto en la Liga Puertorriqueña o en el BSN? En Salinas, que ganamos el campeonato. Y ese equipo, Salinas, ese era un equipo. ¿Eso fue en Liga Puertorriqueña? En Liga Puertorriqueña. Le ganaba a cualquier equipo de superior en esa época. Sí. Para que tenga una idea. Así de bueno era. El point guard era, le vamos a suponer, Ponce, los dos mejores jugadores de Ponce, o dos de los tres, pues estaba Charlie no estaba con nosotros. Eran Bobby Río, Bobito Colón, Charlie Lanause. Esos eran los tres caballos. Esos eran los tres guardias que tenías en Salinas. Los tres caballos de Ponce. De Ponce, los tres de Ponce. Pues de esos tres estaba Bobby Río y Potoñito en Salinas. Wow. En Bayamón, nosotros de Bayamón yo tenía a Frankie Wester. Ajá. Y a Leroy Jackson. Wow. De Guayama, que el caballo de Guayama era James Carter y Gary Bowes, pues yo tenía a Gary Bowes. James jugaba en otro lado. Okay. Y el caballo en Arecibo era Ferdinand Morales y estaba con nosotros. Lo que tenía era un trabuquito. No, un equipo nosotros brutal. Pero la Liga Puertorriqueña era un taller que los mismos jugadores y los dueños, cuando empezaron a dar más lo que no podían dar, lo dañaron, porque entonces los jugadores empezaron a pedir lo que no se podía pagar y los dueños a tratar de complacerlo. Okay. Eso lo hablamos Bobby Gio y yo, siendo jugador. Bobby dijo, esta liga no va a durar mucho porque están pagando lo que no se puede. Lo que no se puede pagar a los jugadores. Y eso mismo pasó. Okay. Porque, pues, pero era un taller que mira, vamos a suponer, los jugadores acababan de jugar en más o menos en julio, porque se iba para la selección nacional y todo eso. Sí. Pues tú estabas hasta abril casi, hasta enero más o menos, que no se volvía a practicar el baloncesto superior o febrero. Ajá. Pues entonces la Liga Puertorriqueña llenaba ese espacio donde tú te mantenías jugando
Manteniéndote jugando. Entrenaba y ganabas dinero. Ajá. Y tú jugabas, empezaba en septiembre, octubre y terminaba en diciembre, finales de diciembre. Sí. Entonces tú terminabas, descansabas un mes y estabas listo para jugar superior. Sí, que había taller prácticamente Y casi entonces, todo el año. no, y los equipos eran, como eran 10 equipos, porque según yo te dije, viste el equipo que yo tenía. Sí. Tú ibas a Boca, Boca tenía a Canito Nieves y Orlando Vega de Quebradilla, Wow. a Jake Carter de Guayama, De Guayama. Carita López, tenía a, ya ves, tenía otro jugador, otro jugador bien bueno, Heymon, que no me acuerdo ahora el nombre, pero tenía un equipo, o sea, era otro escogido de otro lado. Ajá. Tú ibas a Cabo Rojo, tenía los jugadores San Germán y Mayagüez, tenía a Casiano, a Nelson Quiñones, Sí. tenía a Raymond de Jesús de jugando, tenías a Richard Soto, o sea, tú tenías otro escogido. Otro escogido. Tú ibas a Tillo y tenías a Moro y a Arecibo juntos, tenías y entonces tenía a Pablito Alicea, Sí. Eddie Rivera, Okay. tenías a Mario Borler, Wow. tenías a Pues Correa estaba ahí también en ese equipo, no estuvo ahí. Pues Cogea ya no estaba en la liga. Ya no estaba. Cuando yo dirigí, estuvo antes, que estuvo con Miguelito me parece que en Corozal. Pero tenía también a Gabriel Estaba de Venezuela. Y tenía a dos jugadores. Había uno que era bien atlético, que se me va el nombre ahora, que era bien bueno, que siempre estaba en la selección nacional. O salía, era de los últimos. Entraba y salía. Entraba y salía. Ahí tenía otro equipo brutal. Wow. Que ese torneo era bien competitivo. No, era por lo bien menos. competitivo, los 10 equipos. Tú ibas a un Macao igual, ¿sabes? Ajá. Tú sabes, tú tenías 10 equipos Que eran bien buenos. bien buenos. Vamos a poner Utuado. Tenía Eric Rivera de Carolina, Guayacán Santiago, Okay. Luis Allende. Ajá. Tú sabes, tenía aquí más. ¿Sabes? Estoy dando. De los que te acuerdas, que te vengan en la memoria. Tenía a Giovanni, que metía la bola de afuera, que jugaba con Giovanni, pero es que el apellido ahora se me acaba. Colón. Giovanni Colón. Ajá. Y así por el estilo, y, tú sabes, y un refuerzo, y todo el mundo tenía un refuerzo. Aguabuena tenía los Dalmanos, Los Dalmau estaban con Aguabuena. los dos, Hichi y Cristian a la vez. Y Cristian. En su poder prime time, con Mark Benson, Over Vázquez y John Dumas, que era un refuerzo que era De otra cosa. bien bueno. O sea, eran equipos buenos de verdad. Ajá. Y había que jugar noche tras noche, duro todos los días. Wow. Era un taller bien, pero extraordinario. Que era bien bueno. Y pues empezó a pagar lo que no se podía pagar. Y fue decayendo. Y ya la liga y dejó de existir. Ajá. Porque trataron de competir con el baloncesto superior y no, eso es otra cosa. Tenía que quedarse ganando todo el mundo su dinero, pagar lo que se podía y esperar un taller como que, ¿sabes? Porque en esa época, Ajá. que ahora no es otra cosa, pero ganarse $300 o $400 por juego era bueno, pero los jugadores empezaron a pedir 700, 800 mil. Y la liga resistía hasta 500 pesos, tal vez 600 por juego, no más. No más de eso. Sí, pero entonces empezaron muy alto y llegó el momento en que no. Que la liga puertorriqueña hubiera sido una finca, como quien dice, del BSN, Es ¿verdad? que beneficiaba al BCN. Beneficiaba al BCN. Porque vamos a suponer, los jugadores no se tenían que ir para afuera. Porque Exacto. tú ibas a México, en México no se ganaba tanto. Ya ahora en esta época es otra cosa distinta, pero tú te quedabas aquí. Ajá. Y ganabas un dinero y complementabas con el superior. Con el superior. O sea, solamente aquí no estaban de los de la selección nacional. Jerome Mincy, que ganaba mucho dinero en España y en Argentina, y Picurín Ortiz y Ramón Rivas, que estaba en Boston. En Boston. Pero todos los otros, Jan León, todos esos caballos estaban aquí. Se mantenían jugando aquí. Estaba aquí, Bravo tenía Fico,
Quijote, Ok. Edgar, Leo, Wow. o sea, era... Que ahí mencionaste 3 que participaban en la selección de Puerto Rico. Pues para que tú veas, esa era la dinámica, La dinámica que de había. la liga. Ok, Sí. wow. Sí, que era una liga bien Yo te buena. digo, en los últimos 2 años que nosotros jugamos, porque te digo, anteriormente también, cuando empezó, o sea, habían otros equipos, pues se fueron mudando, pero siempre equipos buenos. Ok. Y entre esos equipos tú dirigías Salinas y fuiste campeón. Sí, sí. Wow. ¿Llegó a dirigir algún equipo en los Estados Unidos, Cano? No, en los Estados Unidos no. Te quedaste acá. Y aquí en Puerto Rico pues dirigía Bayamón y también hay Bonito. Ok. Vaya. Hay bonito en BSN también, Sí, baloncesto superior. Sí. ¿Por cuánto tiempo estuviste dirigiendo o asistiendo las categorías adultas? Como hasta el 2009, desde 1992 como hasta el 2009. Ok. Sí. Le iba a preguntar, ¿cómo es esa adaptación que tienes que hacer cuando diriges categorías infantiles? Ya que aquí es diferente a dirigir un equipo de baloncesto de adultos, ya que estamos trabajando con niños. ¿Cómo es ese cambio que se puede hacer? La única diferencia es el físico de los jugadores. Okay. Porque eso es lo que no entienden los coaches y eso ahora. Tú tienes que enseñar a los jugadores, sea chiquito o sea grande, a hacer los fundamentos básicos bien. Exacto. La única diferencia es que en nivel superior son los mejores atletas. En las categorías menores a veces tú tienes un gordito, tienes otro chamaquito, y tienes unos chamaquitos habilidosos, pero otros no. Y otros no. Pero en baloncesto superior pues ya tú tienes los mejores. Pero vamos a suponer, el mismo shell drill que yo daba le doy a los nenes, se lo daba en superior. Se lo daba superior. Y practicaban. Y la diferencia también, pues claro, en baloncesto superior y en baloncesto infantil y la liga puertorriqueña, pues tú escauteabas los equipos porque los equipos son más estructurados. Okay. Aquí tú no tienes tanto tiempo de escautear porque es otro ambiente y los equipos casi todos juegan igual. Ajá. Pero allá y esa es una diferencia. Pero enseñar bien las cosas es lo mismo. Una las vamos a suponer en Bayamón, cuando llegaba la pretemporada, que uno le daba pena a veces, porque en Bayamón, cuando empezamos la pretemporada, igual que venían muchos, el primer día llegaba un montón de gente a tratar de hacer el equipo. Ajá. Y a mí me tocaba yo decirle a los que se iban rápido. Y yo el primer día le decía, tú no puedes estar aquí, porque no sabían. Porque no sabían jugar. Están desubicados. Ajá. Y el problema no era a veces no era problema de habilidad atlética, era que como nunca habían jugado bien en las categorías menores. Ajá. O sea, pues no conocían estructura, pues cuando llegan, tú no puedes llegar a baloncesto superior sin estructura porque no puedes jugar. No puedes jugar. O empezaban tarde, a jugar tarde, a coger No, una tú puedes bola. empezar tarde. Ajá. Eso no tiene problema. Okay. Es que con quien tú empezaste tarde, te haga bien la estructura. Te haga bien la estructura. Para que cuando tú vayas a jugar a baloncesto superior sepas lo que tienes que hacer. Porque allí en baloncesto superior, vamos a poner, con Flor me decía, tú coges la primera parte. De la práctica. Sí. Es que es las drills, todas estas cosas y lo que vamos a hacer. Ajá. Porque pues nosotros, yo no voy a baby food, yo le explico, vamos a hacer esto, y tú tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo. Se ejecuta. Y entonces de ahí corregimos. Exacto. Porque los tipos ya tienen Ya tienen el conocimiento. el conocimiento. Exacto. Pues, pero si tú nunca no has tenido coaches que te enseñen bien las cosas, cuando llegas ahí no puedes porque yo no tengo tiempo para enseñar. Para enseñarle, exacto. Pues, pero te digo, porque la edad no es importante, porque Jorge Rivera, Ajá. cuando viene a Naranjito, Carlito, que en paz Que descanse, en paz descanse. siempre decía, encontré un jugador bien alto. Y yo siempre lo quedaba, pues decía, tú estás como los New York Giants que vienen, que hay, se montan en Nueva York de 6'6" y llegan a Puerto Rico en 6'1". Que lo hacen chiquito acá después. Y entonces, y un día me dice, pero no, esta no es verdad. Y cuando yo voy, me presenta Jorge, yo de diantre, Carlito, mira, de verdad. Ajá. Sí que, y Jorge vino a la primera práctica y se quería ir.
porque no entendía, No entendía nada de Y baloncesto. dije, no, tú no te puedes ir de aquí. Ajá. Tú de aquí no te vas. No, ok. No te vas. Hazte esto por ahora en lo que yo te voy enseñando. No, ok. No hay problema. Como quien dice, él no sabía, él estaba desde cero. Nada. Desde nada. cero. Wow. Y entonces yo lo cojo y empiezo a enseñarle. Jugó novicio. Ajá. Ya en 4 meses después, ya en el centro de juvenil cuando ganamos el campeonato. Wow. Que él tenía algo que no se podía enseñar, que era de estatura. Ajá, y eso no se podía dejar ir. Ajá. Y eso te digo, por eso te digo. Y como se le enseña bien, subió rápido y llegó a superior rápido. Y llegó hasta participar en las Olimpiadas, en el Dream Team que jugó contra Estados Unidos en ese 2004. Tú se lo puedes preguntar a Orly y te va a contar esto. Esa historia, que no sabía ni coger una bola de baloncesto cuando él llegó. Había cogido una, pero no sabía nada de baloncesto. Se quería ir el primer día cuando vio como nosotros jugábamos Estructurado. Te digo, ¿qué es esto? Ajá. ¿Sabes? Pero yo le dije, no, tranquilo. Quédate aquí, quédate aquí. Aprende a jugar aquí primero. Ajá. Y juega aquí, no te tienes que mover mucho en lo que yo te voy adaptando y enseñando las cosas. Que aquí vas a aprender. Y así fue. ¿Cuántos años llevas como dirigente, Cano? Ya, estamos hablando desde, yo tengo 67 y desde los 18 años, pues imagínate. Como 40 y pico de años. 49. 40, ajá. Ah. Wow. ¿Cuán difícil es dirigir en estos tiempos en ligas menores? Si lo comparamos con varios años atrás. Te hago esta pregunta porque a veces vemos padres, hermanos, que se creen dirigentes e interfieren en las instrucciones que el dirigente le pueda dar a su hijo o al equipo. Mira, una de las diferencias que hay entre los años 80 y 90 y tal vez a principios del 2000 con ahora, era primero la responsabilidad de los jugadores. Los jugadores no faltaban a la práctica. No faltaban a las Era bien, o sea, tenía que estar enfermo, es verdad, para no ir. Para no ir. O con una lesión. Ajá. Y iban lesionados, querían practicar y tú tenías que decir, no puedes practicar. Exacto. Eso es una de las diferencias. Los papás no se inventaban excusas para que no fueran. Ajá. Ahora, ellos se enferman, a veces es verdad, pero a veces es mentira para no ir. O te da un catajito y los papás los respaldan. Sí, sí. Eso es una de las diferencias. Lo segundo, los jugadores practicaban, pero jugaban aparte y siempre estaban jugando. Pues se hacían mejores jugadores porque están practicando y jugando. Y entonces tú ibas a jugar, los chamaquitos practicaban mi práctica y después iban a jugar, se metían a jugar 31 y 31 habían de todas las edades. Y si tú querías jugar y mantenerte jugando y no perder la primera y esperar 3 juegos para jetar de nuevo. Para jetar otra vez. Porque para jetar de nuevo tenías que jugar bien. Ajá. Por lo tanto, se tenían que mejorar con los chamacos. Exacto. Después jugabas con mayores. Para que lo pudieran escoger y pudieran jugar. Sí. Esa es una gran diferencia. Y como no se jugaban tantos torneos, los chamacos entrenaban. Pero ahora juegan tantos torneos que no entrenan. Que no se entrena. Okay. Sí. Eso es así. Y entonces, otra cosa. Ajá. O sea, vamos a suponer, los jugadores de antes, tú le decías, hay que hacer esto, esto y esto y esto. Sí. Los jugadores de ahora se creen que saben. Que se lo saben todo. Y opinan cosas de lo que no saben. Vamos a suponer, yo tuve el privilegio, como uno dice, de dirigir Toñito, Bobby, bueno, yo te digo el equipo. Ajá. Toñito, Bobby, Frankie Wester, Jerome Mincy, Pete Freeman, Jimmy Fejel, un montón de jugadores, grandes Norman estrellas, Nolan, Monty Wilson, un montón de jugadores, jugadores buenos. De jugadores buenos. Yo nunca con ellos, yo le decía, nunca ninguno de ellos me cuestionó a mí, dice, vamos a jugar, vamos a hacer esto, esto y esto. Esto es lo que hay que hacer. Okay. Ajá. Porque como ellos, o sea, el jugador una vez ve que tú sabes lo que tiene entre manos, tiene respeto a ellos. Entonces, los jugadores de ahora que no saben nada, como no entrenan, ajá, opinan bobería. Sí. Y yo le digo, pero se la cuestionan al coach, al que sabe. Al que sabe. Sí. Tú sabes. Eso es así. Y el papá los respalda. Y el papá que no sabe, también. Que sabe menos. Lo otro que yo le aconsejo a los jugadores. Usted está en un programa, quédese en ese programa. ¿Sabe?
sí hay buenos dirigentes. Pero entonces, los países tienen un jugador bueno. Y este es un programa y está jugando, y es de los mejores jugadorcitos de ese programa, y hay buenos coaches y puede ir progresando. Ajá. Están los otros coaches que lo que hacen es piratear, empiezan a enamorarlo, y vamos a suponer, este equipo no es de los top, pero juegan bien. Juegan bien. Porque tiene buenos coaches, y a lo mejor llegan a veces no. Ajá. Pero entonces aquel equipo que se pasa pirateando y recoge, y va y le hacen el cuento y los países lo llevan para allá, y después para no jugar. Para no jugar. Y para rellenar un hueco, para jugar un 40. Ajá. Y los países de bobo. Para completar el equipo. Ajá. Y yo le digo, mira, todo el que brinca mucho no llega a ningún lado. Exacto. Tiene que usted manténgase en el programa y busque buenos y pregunte, verifique si los coaches saben. Exacto. Porque yo veo vamos a suponer, ahora yo estuve en Manscoy un año y yo veo a los coaches practicar. Ya. Y otra de las cosas es que los coaches de ahora entran a YouTube, o sea, lo que hacen cogen drills de YouTube. Ajá. Y creen que lo pueden hacer así. O sea, es un baloncesto de YouTube. Sí. No es un baloncesto estructurado. No, de YouTube es que lo que ven en YouTube así lo hacen. Así lo hacen. Y sin saber a veces por qué lo hacen. Exacto. Entonces tienes que saber por qué es lo que tú tienes que hacer y por qué. Porque se tiene que mover hacia un lado, para el otro. Tú le preguntas, yo he visto gente que practicando mucho pick and roll con nenes de 9 años. Y, si los nenes de 9 años tú lo que tienes que enseñarles drive, la colocación. Para que ellos estén abiertos. Ajá. Entonces, cómo flashear a la bola y que no se vengan todos para la bola. Que solamente haya 2 jugadores en el área de la bola, como mucho 3. Ajá. No más, y 2 abiertos para que se queden abiertos. Exacto. Pero no cuando tú vienes a ver, están los 5 en la bola. Están todos pegados para quitar la bola, para que le lleven el pase. Para que le lleven el pase. Para que lleven todo el el mundo pase. tiene la bola. Entonces, lo peor de ahora es que hay que jugar hombre a hombre porque estábamos ahí que atrás con las ligas con Argentina y eso. Entonces, creamos lo peor de los dos mundos. Lo peor. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces, si tú vas hombre a hombre, un solo jugador controla la bola y no le pasa a nadie. A nadie. El juego es un jugador. Ajá. Cuando es de 5 el juego. Es un juego en equipo. Tú tienes que dejar que juegue lo que juegue defensivamente. Si la realidad de la vida fuera de la NBA, Ajá. Todas las defensas individuales, solamente individuales en el lado de la bola, los otros juegan zona. Zona. O sea, están en lado de ayuda. Es verdad que están jugando hombre a hombre y siguen su hombre. Pero Ajá. cuando tú estás lejos de la bola, estás jugando entre la bola y el hombre como si fuera una zona. Porque si hay ayuda, yo te voy a ayudar y jodo. Y roto. Esa es la realidad. Por eso es que a veces cuando a Estados Unidos le toca jugar con un país europeo en la FIBA y esas cosas, tiene tantos problemas. Porque ahí, vamos a poner, en la NBA no te permiten nadie defensivamente en el área de los 3 segundos. Ajá. Pues una diferencia brutal, pero en la FIBA cuando tú dribles ya te está esperando el grande ahí. Te encuentras con esa torre ahí. Distinto. Ahí es bien distinto. Por eso es que tú veías que a tu combo, ¿cómo es Ante Tocopumpo, a Giannis, al griego. Giannis. Decía, no, en la NBA yo estoy en mi paraíso y jugando con Grecia tenía problemas. Tenía problemas. Sí, sí. Y lo mismo todos los tipos. El único que metía de todos lados era Durant porque tiene una habilidad de meterte afuera brutal y mete como quiera. Sí. Pero LeBron James tiene problemas para hacer puntos. Sí, sí. Y tiene problemas jugando FIBA. En FIBA, por eso todos tienen en FIBA problemas. Sí, sí. Y por eso el árbitro le canta situaciones o algo y él peleando porque él no sabe coger esas cosas. No, porque es que hay una diferencia defensiva. La diferencia defensiva que acabas de decir. Héctor, quiero saber tu opinión, que ya mencionaste algo sobre ella, referente al asunto en que Puerto Rico se juega más torneos de lo que se practicaste, ya lo mencionaste. Estamos viendo a niños que todavía no tienen las destrezas ni los fundamentos de juego y los vemos participando en torneos de alto nivel. ¿Esto es bueno o es malo para el niño? Te hago esta pregunta porque a veces vemos estos juegos donde el marcador al final del juego es bien marcado y el nivel del juego comparado con el otro equipo es bien notable. Ok. Yo lo que digo es, ahora mismo, el baloncesto que se está jugando ahora lo han convertido en un negocio. Sí.
Y entonces el problema es que como lo han convertido en un negocio, tú ves coaches que están dirigiendo 3 equipos a la vez. No hay manera de tú dirigir 3 equipos a la vez bien. Ajá. 2 equipos es difícil. Un equipo, para tú dirigir bien, debe tener un equipo a la vez. Pero está bien, puedes dirigir 2. Hasta 2. Hasta 2. Pero del 3 no hay manera que tú lo puedas dirigir bien. Lo que hace es empieza a no dedicarle tiempo al jugador. Ajá. Y a hacer chapucería. Sí. O sea, tú uno como es lo ideal, como mucho 2. Y entonces lo otro, vamos a suponer mi experiencia en Mancor, sales de un torneo, entras al otro, sales de un torneo, entras al otro, sales de un torneo, entras al otro. Tú sabes, no hay tiempo para prepararse. Para preparar al equipo. Porque tú vas a jugar. Y jugar es parte del desarrollo. Ajá. Pero tú tienes que tener un tiempo donde tú trabajas, no juegos, sino los fundamentos, te preparas físicamente. Ajá. ¿Sabes? Para mejorar físicamente, trabajar tus fundamentos y cosas que, y hay otra etapa, y tiene que haber una etapa para eso, para que mejoremos. Por eso es que tú ves, nosotros éramos en los 90 dentro de los primeros 5 o 6 equipos del mundo. Sí. A nivel mundial. Ajá. Habiendo mejores equipos que ahora. Sí. Porque en esa época estaba Yugoslavia. Estaba Yugoslavia. Que Yugoslavia es Serbia, Croacia, Montenegro, todo eso juntos. Ajá. Un equipo mucho. Y nosotros le ganábamos. Sí. Ahora ni le ganamos ni a ninguno de los 3. Ajá. Y de cuando nos cualificamos para las Olimpiadas. Nosotros cualificamos como quiera. Nosotros íbamos al Mundial, nosotros éramos de los mejores. Exacto. En Latinoamérica, Brasil y Argentina eran los únicos que podían competir con nosotros. Sí. Ahora a ver si nosotros podemos competir con ellos. Y los equipos de Brasil ahora no son buenos. En aquella época eran extraordinarios. Ajá. Y los de Argentina eran bien buenos. Exacto. Okay. Argentina sí ha mantenido un nivel de juego, pero los otros, Brasil ha bajado, le ha pasado lo mismo. Vamos a suponer Panamá, el equipo no sirve. En esa época estaba Rolando y Rolando Fraser y Mario Borle. Estaba Malcolm, Ernesto Malcolm. Había otro, un Poingal. Los nombres ahora no se le va porque hace tiempo. Pero Rolando y Mario Borle eran una línea frontal que competía con cualquiera en el mundo. Sí, sí. En el mundo. República Dominicana era que tenía talento, pero no ni le ganaba a Panamá, ni le ganaba a Puerto Rico. Cuba tenía buenos equipos en esa época. Ajá. El Rey ahora con los problemas que ha tenido se cayó, pero en esa época tenían buenos equipos. Tenía buen programa. Sí. Y entonces tú te cogías, Venezuela tenía buen equipo, Brasil ni hablar, y Argentina ni hablar. Pero Brasil tenía, talentosamente el equipo que más anotaba era Brasil. Tenían a Oscar Schmidt para aquel momento. Marcel de Sousa. Todos esos tipos. Y tenían, ¿sabes? Sí. Bueno, los otros días yo oí en un juego de baloncesto superior al narrador atreverse a decir que Chris Duarte era el mejor refuerzo que había pasado por Puerto Rico. Que Chris Duarte era el mejor refuerzo. Ajá. Y yo le dije, ¿verdad que la ignorancia es atrevida? Es atrevida. Vamos a poner Chris Duarte, Georgie Toja en su tiempo, es mejor que él. Ajá. O sea, pero los nativos. Pero cuando tú lo comparas con Rolando, Rolando hacía 30 todas las noches y 15 rebotes y 2 tapones. Exacto. Cuando nosotros éramos de los mejores equipos en el mundo. Ajá. ¿Okay? Estaba Mario Borler, era un caballón, 15 rebotes todas las noches, 18 a 20 puntos. Sí. ¿Okay? Y entonces estaba Pipo Caviana, que era el power forward de Brasil, con Cuamo. Eso era un jugador. 18 todas las noches, 10 y asistencia. Y no era lo de Pipoca, no era eso. Pipoca, si en los picajos que se hacen ahora, Pipoca se quedaba con el poingal y lo guardiaba de la habilidad física que él tenía. Ajá.
Y tú vas a decirme que Chris Duarte, que un día con Santurce hacía 25 y el otro día hacía 4. 4. Sí. O sea, Georgie Toje nunca se quedaba en 4 puntos. Eso es así. Jerome Vinci no se quedaba en 4 puntos. Ajá. Y tú me estás diciendo que es un super refuerzo. Sí, eso es no conocer la historia del baloncesto. No, venga con esa historia. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve con esta interesante entrevista con Héctor Elcano Marrero. No se retiren. Laboratorio Clínico Edmarí 1 y 2, con teléfono 787-869-9500 en Naranjito y el 787-875-9500 en Comerío. Laboratorio Clínico Edmarí. Aibar Rosado Basketball Academy, Arba, con teléfono 787-359-5052. Aibar Rosado Basketball Academy, Arba. Dream Chaser Academy, con teléfono 787-649-9447. Dream Chaser Academy. Vega Refrigeration AC, con teléfono 787-415-8804. Vega Refrigeration AC. La Yompa. Consíguenos en Instagram bajo La Yompa_PR. Regresamos aquí con la entrevista de Héctor Elcano Marrero. Héctor, hoy día estamos viendo muchas lecciones en los jóvenes atletas, ya sean baloncesto, voleibol o cualquier otro deporte, por el exceso de juego. Niños operados de rodillas, de tobillo, por mencionar algunos. ¿Qué nos tienes que decir sobre este asunto? Pues el problema que hay es sencillo. Se está jugando demasiado. Ajá. Torneo y no se entrena. Y entonces, como se juega y se juega y se juega y no se entrena adecuadamente, pues ahí vienen las lesiones. Sí. Y mira otro problema. Vamos a suponer, jugaron en la escuela, juegan acá. Y entonces, entonces terminan un torneo y van para otro. Pues nunca tienen tiempo para descansar un poco y empezarse a preparar físicamente. Porque si tú vas a jugar profesional, tú tienes que tener, antes de la temporada, vamos a suponer la temporada muerta, sí. Tú te coges a Varé, tú le puedes preguntar a Varé, a Carlos en esa época, ajá. Tú te coges a Picú, a Jerón. Esos tipos entrenaban, iban al gimnasio todos los días. Vamos a poner Jerón, en plena temporada iba todos los días al gimnasio, y Georgie Toje. Sí. Todos los días iban al gimnasio por la mañana. Sin fallar. Sin fallar y practicaban por la tarde. Okay. Mira la diferencia en los jugadores. Ahora yo veo los tipos superiores. Ajá. Jugaron 25 minutos, están jugando mucho tiempo. Yo me echo a reír. Mira, yo me acuerdo, te voy a dar dos historias, te voy a dar. Pero la primera. Tú debes tener un montón de anécdotas, ¿verdad? Pero vamos a suponer, Jerome Vinci y Georgie salían de juego en Bayamón, sí. Cuando nosotros estábamos ganando por mucho o perdiendo por mucho, que no teníamos premio. ¿Sabes que no? Pero normalmente se tiraban 38 o 40 minutos todos los días. Todos los días. Y entonces Georgie galdeaba al mejor jugador del perímetro, de 2 o 3 que anotaba. Georgie lo galdeaba y era el mejor anotador del perímetro de nosotros. Que era tan bueno en la ofensiva como en la defensiva. Jerón se galdeaba al mejor poste. Ajá. Y era el mejor jugador ofensivo del low post de nosotros. Exacto. Y vamos a suponer, jugaban 40 y al otro día nosotros íbamos a practicar y los primeros que estaban eran ellos. Ellos. Ajá. Y empezaban a practicar a todo tren. Nosotros tenemos que a veces decirle, no, salte.
Oye, porque yo jugué hasta 38 anoche, jugamos mañana, Descansa y deja un poquito para mañana. Después, cuando llevan 45 o 50 minutos, los teníamos que sacar para que se fueran a tirar. Porque no era que se sentaban, se iban a tirar. Nosotros acabamos de practicar. Sí. A practicar. Pues Jerón cogía, o sea, practicamos 1 hora y media después de haber jugado. Ajá. Un juego, 1 hora y media para el otro día volver y jugar. Así era que se jugaba baloncesto superior. Ajá. Pues Jerón acababa la 1 hora y media y decía, Che, te quedas conmigo que ahora voy a tirar. Ajá. 1 hora tirando. Tirando. Y 1 hora, pero cogía media hora antes. O sea, era o 15 o media hora vez, cogía a Puruco un día, otro día a Daniel Santiago. Sí. Y le decía, vente, que te voy a enseñar a jugar en los a coger cantazo. A darle y a enseñarlo a la muy. Todas esas cosas hacía Jerón. Wow. Sí, y yo nunca vi a Jerón que llegara y dijera, no, yo estoy cansado, yo no voy a practicar. Ajá. ¿Sabes? Eso es disciplina. Igual que yo cuando dirigía a Toñito, cuando Toñito salía conmigo, cuando yo estaba por 20 arriba o 20 abajo. Ajá, sí, que ya el juego estaba abierto. Entonces, y Toño venía, practicaba y nunca decía que no, el único que había que proteger, ¿sabes? Que me decía, Carlos, cuando jugamos días cogidos en la práctica, yo a mí no me gusta practicar mucho, pero es porque tenía 42 años, que era Bobby Río. Entonces Bobby hacíamos el negocio y decía, dame 40 minutos y después te vas a tirar. No era que no practicara, que tirara, yo prefiero tirar, porque ya me tengo que cuidar, porque ya yo tengo 40. Ya mi condición es la misma que tenía antes. Pero, claro, la edad, 42, claro. Pero estaba en 42, estaba todavía que cortaba, y él, ¿sabes? Pero se cuidaba. Sí, él se cuidaba. Para evitar lesiones. Sí, no, porque no es lo mismo. Tú estás compitiendo con gente de 25 y 26 años. Que son unos chamaquitos. Están unos chamaquitos y pueden dar todos los tipos. Y tienen piernas para coger para arriba y para abajo. Sí. Aparte del baloncesto, ¿qué otras cosas haces? ¿Has dirigido algún otro deporte? No. Solamente baloncesto full. Sí. Actualmente, Cano, ¿qué estás haciendo? No, ahora mismo estoy en casa y estoy trabajando de abogado. No estoy haciendo ya no está jugando. A lo mejor algún día vuelvo y hago unas cositas, pero no me voy a meterle como hacía antes de lleno, ¿no? Okay. Porque si se va a convertir en un trabajo, porque es que el problema es que si tú vas a ir como juegan, lo convierten en un trabajo y yo no estoy para eso. Yo el baloncesto lo hago para disfrutar, no para un trabajo. No ya está de hobby. Sí, pero hago que jueguen duro. Pero no puede ser de que acabe esto y voy para el otro y voy para el otro. No, así yo no puedo dirigir. Sí, ya. Vamos a jugar 3 meses, practicamos 1 mes y medio antes. Descansamos 2 o 3 semanas y volvemos a jugar. Pero no puede ser, acabé y vamos para el otro torneo. No, eso no puede ya ser. No ese tren de vida que uno tenía. Entonces tú no tienes vida familiar ni nada. Eso es así. No, eso está de loco. Sí, y los que dirigen en escuela peor, que los fines de semana viven. Yo dije un año en escuela y dije no vuelvo. No se puede. Eso es de salir de una cancha para ir a otra. No, y estás todo el día en la cancha. Sí. ¿Qué consejo le puedes dar a los niños que practican baloncesto o cualquier otro deporte? Lo más importante del juego es que tú hagas buena amistad con la gente. Del juego cojas la disciplina de ser cumplidor, porque eso te va a ayudar cuando seas un profesional en la vida o en lo que tú trabajes, ser responsable. Que eso es disciplina. Y si eres buen atleta, porque los que van a llegar son los que tienen las condiciones. Exacto. Con las metas tienes que trabajar. Y no puede ser de jugar. Tienes que programarte para jugar y trabajar y entrenar. Jugar y entrenar. No puede ser juego, porque no vas a llegar. No vas a llegar porque tienes que combinar, porque tienes que ponerte físicamente para llegar a una de las diferencias entre los jugadores de baloncesto superior, yo te dije al principio, y los de categorías menores, es el físico. El físico. Seguro, físico. Sí. Okay. Y entonces
si tú no tienes la fuerza física, no puedes jugar baloncesto No superior, puedes jugar. ni baloncesto profesional. Profesional. O sea, baloncesto profesional. Sí. Eso es así. Pero vamos a suponer, los muchachos jóvenes, mira para que tú veas. Esta es otra. Cuando nosotros, Michelo jugaba, era el point guard del equipo de Bayamón, baloncesto superior. Ajá. Y era el point guard del equipo sub-21. ¿Ok? Ok. Y yo le digo, y Michelo en baloncesto superior era de los point guard más rápidos de la liga. Sí, él era bien rápido. Y entonces un día estamos jugando y cuando vamos a un lado, el sub-21, los jugadores a veces lo pasaban. Yo encontré a Michelo, los chamacos a veces te pasan y me dijo una verdad que era Karen. Me dice, Carlos, no te preocupes porque estos son chamaquitos y tienen una velocidad brutal. Ajá. Yo aquí defiendo en superiores a Toñito, a Fico y eso, y ellos no cogen tanto como estos. Como estos chamaquitos. Y así era. Sí, y era la verdad. y era la verdad. Y la verdad. Sí, sí. Para que te sabes. Es Eso, la ubicación. La ubicación de Sí. donde se encuentre. Bien que sí. ¿Qué consejos ahora le puedes dar a los padres que tienen hijos atletas? Lo primero es que el programa donde estén, a menos que no tengan buenos coaches, pero si tienen un buen grupo de coaches en el programa, se mantengan en el programa, no sigan brincando de lado en lado. De lado en lado. Y cuando vayan a estudiar en un colegio, que el colegio sea un buen colegio y que el coach no te deje llevar por cuanto va, que sea un coach que le pueda enseñar a los jugadores. Ajá. Porque es el background, ¿sabes? Porque hay coaches y hay coaches, y hay coaches malos que ganan. Ajá. Porque tienen talento, y hay coaches buenos que no ganan, pero ese te va a enseñar a jugar. Sí, porque Y los jugadores no tienen la habilidad a lo mejor que tenga el otro coach. No, seguro si yo cojo, si tú te buscas Julio, que es el más que ha ganado, Flor, todo, si no han tenido buen equipo no ganan. No ganan. Ajá. Vamos a suponer, Julio es el más ganador en la historia en baloncesto superior, pero tuvo la dicha de estar en Santurce con Pico, Carlos y todo eso. Ajá. Cuando no tuvo alguna de esas piezas tampoco pudo ganar. No se ganaba. Porque Sí. es que tú necesitas jugadores. Exacto. Y no es que y era el mismo coach. Ajá. Y Flor cuando estuvo en Bayamón, que tuvo las piezas, ganó. En otros equipos cuando estaba en Ay Bonito hacía que el equipo cualificara, pero no tenía, o sea, a la larga aquel tiene más talento y te va a ganar. Exacto. Exacto. ¿Me entiendes? No tiene las piezas que a él le faltan. Sí, pero vamos a suponer, hubo un coach que no practicaba y ganó. ¿Sabes que yo, ¿sabes? No va, ¿sabes? Que era Flor practicando y era del montón y ganó el torneo de baloncesto superior. Pero tenía un trabuco como Pero equipo. tenía un equipo ganado. Sí. ¿Sabes que eso es? Y ahí, tú sabes que eso es lo de menos. Ajá, ajá. ¿Y qué consejo le puede dar a los dirigentes que están hoy en día dirigiendo en categorías menores? Que es lo más importante, es que recuerda lo siguiente, tú te tienes que educar. Y no es en YouTube nada más, ni nada de eso, no es educar. Y las clínicas y todo eso. A talleres. A talleres. Especialmente, ¿sabes? Yo digo que uno de los mejores talleres es ir ver la primera semana de practicarlo en una universidad. Sí. Porque esos coaches enseñan y ven cómo montan, cómo practican. Ajá. ¿Sabes? Ahí yo me imagino que ellos van a ver el fundamento que tenga el jugador, ¿verdad? Al principio de práctica. Cuando tú vas para que tú veas, porque es que yo te digo que es distinto. Tú te coges, vamos a suponer, ellos cuando llegan allí a practicar, no van a hacer condición física. Ajá. Ya ellos trabajan su condición física de otra forma. Y cuando llegan es a practicar. A practicar. Se empieza por los fundamentos, las cosas básicas, y te van haciendo diferentes cosas. Sí. O sea, dentro de lo que hace el coach, Ajá. o sea, dentro de la filosofía de juego. Por lo tanto, el coach tiene que tener una filosofía de juego, enseñar a jugar a los chamacos, recordando que a lo mejor para ti no está importante el juego, pero para ese chamaco es lo más importante. Sí. Y educarte, tú te tienes que educar, ¿sabes? Y
y trabajar para que la experiencia del nene sea buena. Exacto. ¿Ok? Que no se frustre. Ajá, sí. No estarle, no hagas negocio con los chamacos ni con los pais. No, ven a practicar cuando puedas porque aquel es bueno y este no. Ajá. No, si vienes a practicar o no juegas. Exacto. Eso No, es decir, si vas a practicar, todo el mundo practica. sí, porque a veces no van a las prácticas, pero es el primero en llegar a la cancha para un juego. Yo he visto coaches que le han dicho a los jugadores que han hecho negocio por tenerlos un caballo. No, viene a practicar cuando tú quieras, pero juega conmigo. Ajá. Ese negocio yo no lo hago. Eso no se hace. Es que venga a mí con ese cuento. Yo digo, no, vete para otro lado. De alguna manera. Exacto. Si no practicas, vas a tener problemas. Ajá. Venga conmigo. O sea, el baloncesto superior de esta época yo no puedo dirigirlo. Por eso mismo. Los tipos no les gusta practicar. No les gusta practicar. Entonces, Flor empezó a tener problemas en los últimos años porque los tipos no quieren practicar. Ajá. O sea, yo vi a Julio, a Flor, a Carlos Morales, todos esos tipos practicaban todos los días. Todos los días. Entonces, o sea, todos esos coaches practicaban todos los días. Ajá. Y los jugadores había que practicar. Y así yo aprendí, es que no practicaba y cuando estaba con Pepe también decía, no, los tipos tienen que venir a practicar si no juegan. Si no juegan, claro. No, ¿cómo es que tú no vas a venir a practicar? No, tú tienes que practicar y se te paga. Exacto. Tú eres igual que los demás No jugadores. importa el que tuviera. Y otro consejo a los coaches. Si tú sabes lo que tiene entre manos, no importa quién tú dirijas, él te va a respetar. Exacto. Y te lo voy a explicar de esta manera. Cuando Flor llega a Bayamón, Ajá. Bayamón venía el año anterior de ganar 10 juegos y haber perdido 23. Wow. Y Que Flor tenía un llega a récord Bayamón, negativo. Ajá, y yo me quedé como assistant coach y Julio y Cuco le dijo que yo iba a ser el assistant coach. Entonces, ¿qué pasa? Yo en verdad, ninguno de los jugadores conocen a uno. Ajá. Ni a eso. Pero como uno estaba preparado, una vez ellos vieron que yo estaba preparado, yo me gané el respeto de ellos. Exacto. Entonces, como yo era el que cauteaba, ¿qué hacían? Los tipos me preguntaban esto, ¿qué hacemos con esto? Llegó el momento, la confianza, claro, con la confianza que Flor le dio a uno. Exacto. ¿Sabes? Pero entonces Flor también, como yo estaba preparado, pues yo me gané la confianza de Flor. Ajá. ¿Sabes? Porque Sí. si yo no estoy preparado, yo no puedo. No te puedes ganar. No me va a respetar. No te respetan. No. Exacto. Y no va a tener problema, el jugador te va a respetar. Exacto. Yo nunca tuve problemas con ninguno de los caballos y yo se lo decía. ¿Sabes? Una de las cosas que yo aprendí es que yo le decía las cosas como eran. Ajá. Eso tenía Flor. Si había que coger por cuello un tipo, se lo decía sin problema. Delante de quien fuera. Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que hacer. Y eso mismo yo lo aprendí. Y, ¿sabes? Y con los jugadores se lo decía, con todos los que dirigí, y nunca tuve problemas. Nunca tuve problemas porque Con ellos respetaban a uno porque sabían que uno sabía lo que uno sabía lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo. Pero si tú no estás preparado, los tipos no te van a respetar. No. Los tipos se dan cuenta si tú sabes o no sabes. Y entonces, y si tú lo que haces es bebes con ellos para creer que ellos te van a respaldar en el momento indicado, estás equivocado. Ahí es que te faltan el respeto y esas cosas. Perdiste el respeto del jugador. Perdiste el respeto del jugador. Sí, eso es así. Sí. Cano, como sé que ha estado en muchos equipos y conoce mucho del baloncesto, para ti, antes de terminar, me gustaría saber cuáles son para ti los mejores 5 jugadores de baloncesto de Puerto Rico por posición. Ahí es difícil porque yo te voy a dar uno por posición a lo mejor o dos. Ok, lo que tú consideres que sean los mejores por posición aquí. Ajá. Si tú te coges en el centro, Piculín Ortiz para mí Picu para mí es el mejor jugador que nosotros hemos tenido. Piculín. Ajá. Porque es el más gloria que nos ha dado y todo eso, díganlo que digan. Exacto. Pero estaba Teo Cruz Teo Cruz. en el centro. Ajá. Que es Picu, Teo. En la 4, Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez. Y pues podría ser Jerome, que hubo un jugador que murió joven, que fue Mickey Cole, Ok. que
que estaba en pleno ascenso. No sé a dónde hubiera llegado, pero Mickey era... Sí. Él se cogía Yugoslavia Se lo echaba en un bolsillo. en la... Wow. Ese era. En la 3, Raymond Dalmau Raymond Dalmau. y Quijote. Ajá. Y Quijote. Sí, eran tremendos los dos. No. En la 2, Georgie y Eddie Casiano. Dedicación. Esos son de los que yo he visto, porque yo no puedo hablar Eddie Casiano. Eddie Casiano. En la 1, pues está el Carlos, Toño, Fico. Ajá. Son para mí los 3 mejores. Ok. Y fíjate que no te menciono a Barea, Ajá, sí. porque puede estar Barea también, pero que llevaba porque jugaba unido. Barea también está ahí, por eso que es bien difícil. Pero lo que pasa es que tú te coges, Fico López fue el mejor en el 92, 94 me parece. Fue el mejor point guard del mundial. Del mundial. Del mundial. Toño es un point guard. O sea, tú con Toño, un point guard en otra, con una mentalidad increíble. Ajá. Toño no tenía la habilidad física de Barea ni de Carlos. Ni de Carlos. Que tal vez ellos se lo llevan en eso. Pero jugar básquetbol, Ajá. Toño no tiene que envidiarle a nadie. Que tenía un gran IQ de No. baloncesto. Ajá. En otro nivel. Sí. En otro nivel. Sí, sí. En otro nivel. Toño era, o sea, tú tenías a Toño, hacía que los jugadores fueran mejor. Mejor. Y los tipos los respetaban. Era tener como si fuera otro dirigente dentro de la cancha, ¿no? Yo no tenía con él, yo no tenía ningún problema. Le decía, él me decía, vamos a suponer, un día nosotros perdimos en la puertorriqueña un juego y fuimos al otro día y me dijo, no te preocupes, coach, que el juego hoy es mío. Ajá. 20, 10 y 10. Wow. Pa, Se fue con un triple doble. ahí, así. Y él sabía a quién darle la bola, a quién no. Mientras los tipos estuvieran anotando Él sabía a quién llevarle el balón. al balón. Falta, pues yo ahora me hago la ofensiva. Ajá. Y defendía como nadie. Sí, sí. Era el mejor defensor, era un sistema defensivo. Ajá. Por eso te digo que hay que ver los tipos. Claro, y Fico era Ese era un maestro. un jugadorazo, Sí. Fico. Y pues Carlos y Barea tenían la habilidad física que tal vez que Fico y Que yo no, tenían. que yo no tenía. Sí. Sí, sí. Tenían más habilidad física. Ajá. Y eran buenos jugadores, de verdad, inteligentes y todo. Sí. Y eso es lo que yo te diría. Yo no vi jugar, que dicen que era el mejor Pachín. A Pachín Vicente. Por lo tanto no puedo hablar de él. No vi a jugar a Rafael Valle en la 4, que decían que era ¿Qué posición jugaba Pachín? point guard. Point guard también. Dicen que era el mejor, No, ok. el mejor de los mejores. Ajá. Ah, no, se me quedó un tipo también, Nestalí Figuera. Por eso te digo, es muy difícil. Sí, es difícil. Chacho, Nestalí era en estos tiempos, ay Dios mío. Hubiese sido otra cosa. Nestalí jugaba en esa época uno contra uno en la bomba, en el área de 3 puntos y te metía la bola. Ajá. Entonces te digo que es que si tú empiezas, tú dices, diablo, se quedó Nestalí. Sí. Y Huesco G en su momento Huesco era G. un 3. ¿Sabes? Por eso que te digo, es muy difícil tú decir Ahí quiénes son los 5. los 5, sí, siempre sale más de Ahora, pero Pico tiene que estar y Juven tiene que Y estar. Rubén Rodríguez tiene que estar ahí en esa Porque lista. Juven era un 4. Ajá, igual que Raymond Dalmau, que también Y en su Raymond. tiempo ahí era otra cosa. Cano, ¿algo más que nos quiera decir para la fanaticada de Bolibásquet? Más nada. Y gracias. Muchas gracias, Cano, por la oportunidad que me diste al entrevistarte y agradecido, porque yo Ok. también, muchas de las disciplinas también las aprendí contigo y pues, sumamente agradecido por todo, de verdad que sí. Esto sería todo de nuestra parte, sería hasta otra próxima ocasión por aquí por Bolibásquet TV. Así que pasen buenas tardes.
Laboratorio Clínico Edmari 1 y 2 los invita a que separen la fecha del jueves 11 de septiembre de 2025 para que celebremos todos juntos nuestro primer aniversario del Laboratorio Clínico Edmari 2 en Comerío. Habrá clínicas de salud, charlas educativas y muchas sorpresas más. ¡Te esperamos! Dream Chaser Academy, una academia para que tu hijo refuerce la destreza del baloncesto con su skill trainer Raúl Sosa. Comunícate al teléfono 787-649-9447. Dream Chaser Academy. No pases calor este verano. Comunícate con los que saben de aires acondicionados. Vega Refrigeration AC, venta y servicios de consolas de aire residencial y comercial. Teléfono 787-415-8804. Vega Refrigeration AC. Aibar Rosado Basketball Academy, Arba. Para que tu hijo o hija luzca como todo un profesional dentro de la cancha. En La Yompa tenemos lo que necesitas. Variedad en medias deportivas en tamaño para niños desde los 4 años en adelante y también para adultos de diferentes estilos y colores para que los combines con tus uniformes, sleeves, gorras y camisas de compresión en tamaños para niños desde los 4 años en adelante y también para adultos con manga y sin manga. Nos consigue por Instagram como layompa_PR y pronto en nuestra página web de La Yompa. Pendiente a la página de Instagram para más información. Eleva tu juego y luce con flow en cada partido. Y suelta la yompa.